Vamos a grabar. Listo. Entonces parecería que ya estamos grabando. Entonces esta es la clase de programación modular o modularización que lo llamamos también, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esto y cuál fue el motivo de esta programación modular. Bueno, entonces pasamos. Estos contenidos son lo que vamos a ver hoy día y durante la semana. Vamos a ver qué es la crisis del software, ¿no? ¿Por qué se produjo eso? Recuerden que el software son las recetas nuestras, los algoritmos. Vamos a ver esto que se toma en el examen final, siempre. Entonces, fíjense que ya lo que quieran rendir el examen final es esto, concepto y justificación de la programación modular, de la modularización. ¿Por qué es que se hace? ¿No es cierto? ¿Por qué es lo que se hizo esto? Bueno, el diseño top-down, ¿no es cierto? Que es el que se toma, el jerárquico. También puede ser down-top, de arriba para abajo, o diseño piramidal también, con una buena base. Van a ver que ustedes que es un tipo arbóreo, ¿no es cierto? Que es un árbol al revés, digamos, ¿no? Entonces, de arriba hacia abajo significa de lo menos detallado a lo más detallado, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se comunican los módulos entre sí, ¿sí? Que van a ver que es todo formal, ¿no? No cabe duda de ello. ¿Cómo van a ser el ámbito de las variables? Que bueno, justamente en este lenguaje que es el que estamos utilizando nosotros, nos cambió un poco el ángulo de la visión, ¿no? Del ámbito de las variables respecto de los lenguajes de programación en los cuales se declaran las variables. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia entre. Después vamos a ver cuál es el error que se debe evitar, que son los efectos laterales, ¿no? Sí o sí hay que evitar este efecto. Y finalmente vamos a ver, ¿no es cierto?, ejemplos. Y bueno, y Python son todas funciones, ¿no? Entonces, vamos a utilizar ese módulo, cómo se lo usa para resolver los problemas. Muy bien. Entonces, eso es lo que vemos hoy. Bueno, en este pequeño diagrama, que es viejito el diagrama, lo encontré en un libro que es de electrónica, encontré esto, ¿no? Entonces, fíjense, y acá está el key de la cuestión del problema, ¿no? Vamos a trazar un eje vertical acá en rojo, fíjense, acá le estoy indicando con el puntero, ¿sí? Al comienzo de los años, cuando empezó la computación en forma electrónica, cuando eran con válvulas, ¿no? Entonces, si yo veo acá como, este es un diagrama, ¿cómo se llama? Que los números no son exactos, ¿sí? Es únicamente como un detalle, digamos, ¿no? Entonces, acá se ven los costos totales y va del 0 al 100%, no nos dice cuánto es cada uno, nada, sino que es algo que sucedió, entonces se lo pone algo esquemático nada más. Entonces, del 0 al 100%. Entonces, ustedes pueden ver que al comienzo de la computación electrónica, el mantenimiento del software era pequeño, ¿sí? En cuanto a costos. El desarrollo también era pequeño en costos de que uno hace, ¿no? Los algoritmos y que lo pone en funcionamiento. Pero el costo del hardware, o sea, lo que es la computadora en sí, lo que es la ferretería, se lleva casi el 80% del costo total de un sistema que se maneja por computadoras, digamos, ¿no? Entonces, las computadoras eran carísimas, por supuesto que no podía tener, no lo podían tener la gente, nosotros, la gente común, la gente normal, solamente en las universidades que se tenían computadoras. Necesitaban una usina de energía eléctrica, ¿sí? Una vez que se terminaba de procesar algún algoritmo de algún programa, se quemaban todas las válvulas y había que cambiar todas las válvulas y hacer todas las reconexiones de nuevo con supercable. Entonces, las cosas, se necesitaba aire acondicionado para bajar la temperatura. Entonces, era muy costoso el hardware, la computadora, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, ¿sí? El hardware, las computadoras van siendo más baratas cada vez, ocupan menos energía, menos espacio, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el costo del hardware, que sería esta distancia, va disminuyendo con el tiempo, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos en estos años, pero va sucediendo lo mismo siempre. Pero fíjense qué es lo que pasó con el software, que es nuestro problema.
El desarrollo del software más o menos se mantiene, ¿sí? Esta que es acá, si ustedes lo ven, más o menos se mantuvo en cantidad, digamos, de costo sobre costo. Pero el mantenimiento del software, o sea, lo que es que yo quiera hacer algún cambio pequeño y si hay alguna modificación o si hay algún error en el software, aumentó tanto como si fuera el hardware antes. O sea, fíjense que cambió. Ahora esto es lo más caro, un 70%, no sé, más o menos acá, ¿no? O sea, antes no lo mantenían. ¿Por qué? Porque eran gurús los programadores, eran gente de blanco, así, que eran semidioses más o menos los que programaban. Después empezó a programar todo el mundo y ya tuvimos problemas con el mantenimiento del software. ¿Por qué? Porque justamente eso va a ser la crisis del software. Cuando hay algo que está todo mal, estamos trabajando mal, estamos trabajando de una forma que no corresponde. Entonces, por eso es que el mantenimiento aumenta un montón. ¿Sí? Más o menos esquemáticamente es un esquema de lo que se vio durante el paso del tiempo. El hardware sigue disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces, esto había que modificar, había que de alguna manera, ¿no es cierto? El desarrollo del software es lo que tendría que aumentar muchísimo más y el mantenimiento mantenerse constante. ¿Sí? Eso es lo deseado, digamos. Pero el desarrollo ahí habría que poner todo el dinero. Muy bien. A eso se lo denominó la crisis del software. En 1968, fíjense, lo pueden leer, se hizo una conferencia, muchachos, estamos todo mal, ¿no? Refiere a la dificultad de escribir programas libres de defectos o bichos, bugs, fácilmente comprensibles y que sean verificables. Fin del año. O sea, un artículo que salió, ¿sí? Está tomado. Entonces, ¿cuáles fueron los factores que influenciaron? Aumento del poder computacional, como ya lo vimos, reducción del costo del hardware y rápida obsolescencia del hardware y el software. Eso fue pasando igual que ahora, ¿no? Pero ahora ya programamos de otra forma. Entonces, ¿cuáles son las causas? Complejidad en la forma de programar, ¿sí? Cada uno hacía lo que quería. El programa solamente lo entendía la persona que lo hizo, ¿no? Cambios que afectan a los programas, o sea, un pequeño cambio, hay que cambiar todo, sin herramienta para estimar el esfuerzo, los sucesos que se ven, los proyectos no terminan en un plazo dado, ¿no? Los presupuestos no se ajustan a lo inicial, la baja calidad del software generado, no cumplir con las especificaciones, código difícil de mantener. Bueno, fíjense que esto, después ustedes lo leen bien, lo incorporan, pero esas fueron las causas, ¿no es cierto?, que pasó en la crisis del software. Lo dijimos rápidamente, pero hubieron muchos problemas en todos los sentidos, ¿no? Entonces, vamos a ver una estrategia que es la que vamos a seguir como para resolver el tema, ¿no? Entonces, sabemos, por este motivo, esto es de algo de los chinos, viene, que ellos querían conquistar reinos, entonces era más fácil ir atacando a los reinos lindantes, ¿no? Del principal, y entonces primero van atacando de a uno y después conquistan todo, ¿no? Y no van directamente a conquistar todo de una sola vez. ¿Sí? Bueno, entonces nos dice que es fácil resolver los pequeños problemas, pero es complejo resolver los grandes. Ya vamos a ver lo que son los problemas y vamos a ver lo que es la complejidad. ¿Qué significa la complejidad? ¿Sí? La complejidad significa como que es un ovillo, ¿no? de hilo, así se lo define, y que está todo enredado. Entonces eso es algo complejo, algo que está todo enredado y yo no puedo obtener la punta y desenredar todo eso. A eso se refiere que es algo complejo, ¿no? Y los problemas no son ejercicios, ¿no? Van a ver que tienen otra connotación los problemas. Entonces dice, si se resuelve un problema separado, dice, se resuelve un problema separado, un algoritmo en partes que son más manejables. O sea, de nuevo se parte para que se resuelvan. Las partes son resueltas individualmente, luego las soluciones pequeñas son integradas y se obtiene una gran solución. Tengan en cuenta esta palabra de integrada. O sea, ahí está el problema. El proceso se denomina descomposición. Divide y conquista, o comúnmente diseño top-down, ¿no? Este es el proceso, la estrategia para resolver estas causas, estos efectos de la complejidad en la forma de programar. Todos los proyectos no terminan, un problemón, ¿sí? Es como estamos en Argentina.
que parecería que no tiene salida nuestro pueblo, ¿no? Pero van a ver ustedes que en algún momento vamos a ver cuál es la crisis nuestra, vamos ¿cómo se llama? Vamos a tomarle el toro por las astas, vamos a ver qué es lo complejo y cómo vamos a hacer las normas para que podamos salir de un momento. Y van a ver que vamos a salir todos airosos en Argentina. Pero tenemos que tener fe y tenemos que trabajar en ello y tenemos que reconocer la crisis que tenemos. Si no reconocemos la crisis y no vemos cuáles son los puntos fundamentales, no lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, para resumir, tenemos un problema difícil de resolver. Vemos que pueden haber subproblemas por partes acá, o nosotros lo detectamos a eso, y entonces vamos a decir, vamos a resolver parte por parte. Al comienzo también se sabía eso de que había un diseño, algo que yo puedo partir, pero se programaba de esta forma que vemos acá abajo. ¿Sí? Más o menos vemos módulos o partes del programa, pero el problema que teníamos era un código que se llama espagueti. Fíjense, todo está relacionado con todo. Entonces era complejo, justamente lo que yo le decía del ovillo, ¿se acuerdan? Y se denominaba código espagueti porque tenía muchos lazos que iban para un go-to, que iba para allá, un go-to, go-down, qué sé yo, go, no sé cuánto, go-sub, ¿no? Hacían todo, go-go. Entonces iba para un lado, volvía para el otro. Funcionaba el programa a veces. El problema es el mantenimiento. Entonces, si yo quiero cambiar algo en el módulo 5, por ejemplo, está relacionado con el módulo 4, pero también está relacionado con el módulo 3, pero también con el módulo 2. Entonces, si hay un cambio acá, afecta a todo el programa. Y ese es el lío, que yo no puedo hacer el mantenimiento y cada vez los programas se seguía programando de esta forma, se seguía programando de esta forma, aunque había módulos casi independientes, pero todos dependían de todo. Entonces un pequeño cambio en el uno tenía que cambiar todo. Y esa es la crisis justamente. Entonces, ¿cómo se lo vino a resolver? Haciendo una modulización top-down, siguiendo una estrategia. Entonces ahora va a haber un módulo principal, que es el jefe de todo, ¿no? Y que manda de arriba hacia abajo. Te pide a este módulo, uno, por ejemplo, che, haceme tal tarea. Son los ministros, por ejemplo, del presidente, del gobernador, de la facultad. Fíjense que nosotros creemos en la modularización, que creemos en la jerarquización, ¿no? Porque en todos lados está este organigrama. En la familia está el papá y la mamá, ¿no es cierto? Los dos son jefes en este caso, y abajo están los chicos que tienen que cumplir las reglas. En la escuela lo mismo, es una forma de gobierno, una forma de trabajo, pero se lo pide todo formalmente, amablemente. Por favor, módulo 1, ¿me podés hacer tal tarea? Bueno, listo. Entonces este delega la responsabilidad y le dice a los otros que están a su cargo, o sea, los subordinados, usted haga uno, usted haga otro. Una vez que termina, este módulo no se comunica directamente con el de arriba, sino que lo hace a través del módulo que le dijo que haga la tarea. Entonces, esta es la forma del diseño. Fíjense que es tipo arbóreo y que es como que un árbol que está dado vuelta, ¿no es cierto? Las ramas están hacia arriba. Entonces, la parte principal es lo general y de abajo son los detalles. Bueno, ya lo vamos a ver mejor a esto porque es justamente la clase de hoy día. Bueno, espero que hayan visto cuál es el concepto de la modularización. Y ahora, ¿no es cierto? Vamos a ver la justificación. Una cosa es el concepto, por qué se produjo, y otra cosa es por qué el módulo en realidad me resuelve los problemas. ¿Por qué? Y entonces la luz lo echó este hombre, Dijkstra, o Dijkstra, no sé cómo se dirá, ¿no? Que él es el que hizo también el lenguaje Pascal, ¿no? Que también vino a resolver un problema de programación. Pero bueno, después, pobrecito, el Pascal quedó medio viejito, aunque se está reactivando de nuevo, ¿no? Y bueno, nosotros damos Python ahora, que es un poquito menos modularizado y menos, qué sé yo, formal, ¿no? Pero porque es más moderno. Entonces él nos dice, todo es una cuestión de probabilidad, ¿no? Entonces, dice, si la probabilidad de que un componente de un programa sea correcto es P minúscula, P chiquitita, fíjense, la probabilidad, ¿qué es la probabilidad? Por ejemplo, es un concepto matemático. La probabilidad es algo que yo todavía no sé de los sucesos que van a pasar. Entonces, por ejemplo, tiro una moneda
y digo si va a caer cara o sello. Entonces uno, como no sabe, pone la probabilidad y dice, bueno, yo tengo la esperanza que caiga un 50% de un lado y un 50% del otro. Entonces hago las apuestas, ¿sí? Yo apostaría por la moneda, algo, porque digo, tengo un 50% de probabilidad, tengo bastante chance de ganar. Pero si tiran un dado y dice, bueno, vas a sacar uno de las caras del dado, que son 6, entonces yo tengo, ¿no es cierto?, un 30% de probabilidad no va, porque el 60% del total, y voy a tener un 20% o un 30% de probabilidad de que saque. Entonces es menor la probabilidad, ¿sí? De que caiga un número que yo quiera. Entonces, por ejemplo, si tiro un dado y digo, bueno, va a salir el 1 y te apuesto 10.000 pesos, y el otro va a ganar porque tiene todas las chances a su favor. Yo tengo únicamente de 6 caras, ¿no es cierto? Tengo, no sé, 6 sería el 60%, el 30%, nada más de uno. Pero si tuviera ¿cómo se llama? Una moneda sería el 50% y tengo más probabilidad. Esa es la probabilidad. Entonces nos dice que si la probabilidad de un componente correcto sea P, que sea P, digamos que sea el 1, porque el 1 es el 100%, ¿no? Entonces, entonces la probabilidad P mayúscula de que todo el programa de un montón de componentes sea correcto es un potencial, fíjense. Es P, que sea todo correcto, P chiquitita elevado a la N. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que se dice que si N es muy grande, o sea, son muchos componentes los que tengo que resolver, dice entonces P minúscula, P chiquitita debe diferir muy poco de 1 para que el P grandote difiera de 0, para que sea correcto. O sea, para que sea correcto todo, cada uno de los módulos tiene que ser correcto. Y es más fácil de hacerlo así. Entonces yo resuelvo en forma probabilística, ¿sí? Las cosas. Bueno, como esto más o menos se entiende, o sea, yo lo entiendo perfecto porque, bueno, yo lo escribí todo acá, por supuesto que lo dijo él, pero yo se lo escribí. Entonces ustedes léanlo bien, estudianlo bien. Es una cuestión de probabilidad de que yo haga bien las cosas. Es más fácil tener módulos pequeños, independientes, que yo pueda controlar, entonces es más probable que yo ese módulo lo resuelva bien. Es como las tareas que ustedes hacen en la facultad. Por eso es que nosotros creamos las aulas, por ejemplo, esta introducción a la programación, este análisis matemático, todo. Entonces es más probable que si yo hago un módulo independiente, es más, y que tenga su programa, que tenga sus objetivos, que tenga sus profesores, entre el estudiante y es probable que apruebe, ¿no? Pero, y así cada materia, es más probable, porque es más controlable por el estudiante, por el profesor, por todo. Pero si hubiéramos puesto todo junto, ¿sí? Le metemos inglés, le metemos introducción a la programación, le metemos dibujo, todo un merengue, un menjunje, ¿no es cierto?, de materia, es muy probable que no se apruebe todo de una sola vez. Entonces, esa es la cuestión de probabilidad, ¿sí? Y es un potencial. Entonces, mientras más módulos haya, tiene que ser más cerca de uno o mejores resuelto para que todo esto esté bien resuelto. Porque apenas uno se hizo mal, el P grandote ya es 0 o se alcanza a 0 y el problema completo estaría mal resuelto. Entonces, esa es la dificultad que tendría también. Entonces, acá se lo explica con un gráfico, ¿sí? La probabilidad pequeña de cada uno de los componentes, fíjense, que debe diferir muy poco de 1. Supongamos que esto es 1. Entonces, esta componente está bien resuelta, esta otra componente está bien resuelta, todas están bien resueltas. Entonces, esa es la programación modular. Cada uno de los componentes con P pequeña, yo los resuelvo a todo correctamente, ¿sí? Bueno, y acá vemos el diagrama grande, entonces la probabilidad mayor de todo el problema, de todo el programa. Entonces, fíjense que si yo lo hago sin subdivisión, la probabilidad que sea resuelta correctamente cae rápidamente con la complejidad o con la cantidad de módulos que haya. O sea, complejidad en este caso es cantidad. Es igual que los estudiantes, igual que ustedes. La complejidad a mí me la trae la cantidad de estudiantes que tenemos. No las preguntas que me hacen, sino que son tantas y tan variadas esas cosas. Entonces, por eso es que es difícil resolver todo de una sola vez y resolverle a todos bien. Eso es hacer sin subdivisión. Pero si yo voy haciendo uno por uno acá, esto lo voy sumando y con subdivisión me alejo muy poco de uno, que es la verdad, que es en este caso, que esté todo bien resuelto.
Entonces, eso es la justificación de la modularización. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Porque es más probable que yo resuelva un módulo pequeño correctamente. Porque es controlable, porque es independiente, las variables son todas locales de acá, se resuelve una sola tarea, esto es independiente de esto, entonces cada tarea es independiente de la otra. ¿Sí? Esto lo hace una persona, esto lo hace otro grupo de personas, este otro grupo de personas. Entonces, dividimos la tarea. ¿Sí? Entonces, nosotros también tenemos profesores de práctica, de una comisión, de la otra, ¿no es cierto? Yo doy la teoría de la mañana, otro profesor da la teoría de la tarde. Entonces, es más probable de que haciéndolo así, partiendo el problema, ¿no? Partiendo la materia en módulos, sea mejor para todos. Lo creemos por esta cosa, por la probabilidad de que lo hagamos mejor. ¿Sí? Muy bien. No es porque sí nomás, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo, pero en este caso, ¿cómo va a ser el diseño de los módulos? Entonces, fíjense que si un problema es difícil de modularizar, hay que intentar redefinir las tareas involucradas. Entonces, hay a veces que el problema no se puede modularizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 9 mujeres embarazadas, ¿no es cierto?, no van a tener el hijo más rápido. Van a tardar 9 meses, ¿no? Entonces, o si los barcos salen de Argentina a España, salen 20 barcos, van a tardar lo mismo que sale uno nomás. En cambio, si 2 albañiles hacen una pared, lo van a hacer más rápido, se supone. Entonces, hay problemas que son modularizables, o sea, que son compartidos, y hay otros problemas que no se pueden modularizar. Y hay veces que no se puede definir cuáles van a ser los módulos independientes. Y después también, si nosotros ponemos demasiado casos especiales, o sea, demasiada modularización, o sea, partimos demasiado, el problema también es que hicimos mal algo porque el diseño, algo es inadecuado. O sea, es toda una tarea, es un arte de hacer los módulos, ¿sí? Para que esté justito, ni más ni menos. En consecuencia, dice, los módulos tienen que estar jerarquizados. O sea, tiene que haber un módulo superior que dirija todo el resto. Deberían ser pequeños, sencillos e independientes. Independientes en cuanto a tareas cada uno, ¿sí? Entonces acá abajo pusimos bien, deben resolver una sola tarea cada uno. Pero fíjense que nos dice que tienen que ser pequeños, sencillos. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas, somos gente, o sea, los programadores somos personas, nos cansamos, tenemos problemas, infinitos problemas, y entonces nosotros necesitamos cosas sencillas que lo veamos de un solo vistazo y que podamos controlar. Y aún así se nos escapa la tortuga, ¿no? Y que sean independientes las tareas. Esa es la idea de la modularización, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas? Tenemos un montón de ventajas. Simplifica el análisis y el diseño, ¿sí? Lo más importante. Entonces, me baja la carga del diseño y del análisis porque yo hago una cosa pequeña, un trabajo que puedo hacer. No me ponen una carga más pesada de la que puedo resolver. Disminuye la complejidad. Fíjense lo que dijimos antes. Es como que desata eso y me da una parte que yo puedo trabajar de los algoritmos. Disminuye el tamaño total del programa. Fíjense que al modularizar, increíblemente se disminuye el tamaño total del programa. ¿Por qué? Porque se promueve la reusabilidad. Un módulo, yo lo puedo utilizar acá, el otro, o sea, en un montón de lados puedo utilizar el mismo módulo. Ya sabemos que funciona, entonces se lo usa nada más. ¿Eh? Promueve la abstracción. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahora va a tener toda una característica de caja negra. Es una cosa que yo no sé lo que hay adentro, ni me interesa. Se aíslan los detalles. Yo sé que necesita tal cosa y va a salir tal cosa de esa caja negra. ¿Sí? Es como cuando yo voy a comprar un repuesto para el auto. A mí no me interesa quién lo hicieron, qué es lo que han hecho. Yo sé que compro, lo voy, lo instalo y tiene que funcionar, ¿no? Entonces, aíslo los problemas, los detalles. ¿Sí? Favorece el trabajo en equipo. Fantástico, porque ahora cada módulo lo puede hacer diferentes personas, diferentes equipos de trabajo, grupos de trabajo. Entonces, facilita la depuración y la prueba, porque yo puedo ir probando módulo por módulo, ¿no? Entonces, eso es fantástico. ¿Por qué? Porque me baja la carga y, ¿no es cierto?, y la complejidad. Facilita el mantenimiento, que era justamente lo que había en la crisis del software, ¿no? Que aumentaba un montón el mantenimiento.
ya saben que el mantenimiento es que yo hago un pequeño cambio, ¿no es cierto? Y tengo que cambiar todo, ¿sí? En cambio acá ya no tengo que cambiar todo, sino que cambio únicamente el módulo. Permite la creación de librerías específicas. Entonces, una vez que ya está todo bien el módulo, lo mando como una librería y después lo importo, import. Entonces ya lo tengo para utilizar. Pero también si tiene ventaja, por supuesto que va a tener ventaja, porque no todo es color de rosa, ¿no? Entonces, la integración de los módulos del problema. Una vez que yo ya tengo todos los detalles, todas las cosas, ¿cómo hago para integrarlo? Necesitamos una persona muy capaz para que integre esos módulos, ¿sí? Dice, de lo más puede ser compleja en particular y si fueron escritos por diferentes personas. Ese es un problema gravísimo, ¿por qué? Porque yo ya tengo todos los módulos, pero tengo que manejarlos, utilizarlos, ¿sí? Los módulos requieren documentación cuidadosa, dado que pueden afectar a otras partes del programa. Se debe prestar mucha atención cuando se utilizan módulos que modifican estructuras de datos compartidas con otros módulos. Bueno, pero se trata de hacer problemas, ¿no es cierto?, que resuelvan cosas independientes cada uno. Pero puede haber que estén interfiriendo un módulo con otro. Puede ser. Entonces hay que ver, esa es la desventaja. La prueba de un módulo puede ser difícil en situaciones en las que se necesitan datos generados por otros módulos. Hay veces, tal cual, un módulo está dentro de otro módulo, entonces necesita del otro anterior. Entonces esas son las desventajas, son muy pocas. La más importante es la integración en este caso, ¿no? Que sería lo más complejo. Bueno, acá vemos el diseño top-down en su mayor detalle, ¿no? Entonces, nosotros podemos resolver los problemas. Fíjense que ahora ya nos vamos a resolver problemas directamente, de lo general a lo particular. Bueno, esto cuando ustedes ven en filosofía, cuando se van a la facultad de humanidades u otras facultades, esto es todo un tema que es totalmente dificilísimo de desentrañar. ¿Cómo yo voy a ir resolviendo de lo general a particular o de lo particular a lo general? Acá nosotros es todo transparente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo... Los detalles están abajo. Estos módulos son todos los detalles. Y acá arriba estaría el módulo general, que es el que dirige. Entonces, si yo voy más arriba, al nivel 0, y también tiene niveles, este es el más abstracto, digamos, el más general. Y cuando bajo a los niveles, en este caso en el nivel 2, ¿no? Estos son los detalles. Entonces ahora ustedes pueden resolver los problemas de dos formas. Pueden ser ustedes los gerentes y son los que dirigen y dicen, bueno, necesito hacer esto, háganlo. Entonces manda a los ayudantes, voy a hacerme tal parte, voy a hacerme tal parte. Esto a la vez son gerentes de los demás abajo o jefe de esto y le dicen, che, haceme esta cosa y haceme esta. Una vez que termine, me devolves a mí el control, no directamente a otro módulo. Y estos módulos son independientes y fíjense que entre el módulo M1 y el módulo M2 no tienen comunicación, son departamentos aislados o lugares aislados que se comunican a través del principal, en este caso del módulo principal. ¿Sí? La comunicación siempre es por las líneas, que es la forma formal, la manera formal. Yo si le quiero pedir, por ejemplo, algo al secretario académico en este momento, aunque tengo su celular, aunque tengo su WhatsApp, no sé, me puedo comunicar con él, no lo hago de esa forma. Tengo que pedirle, ¿no es cierto?, hacer una nota a mesa de entrada. Yo estoy acá, por ejemplo, soy el profesor de introducción a la programación y necesito tener un aula disponible para tal día. Entonces hago una nota, mando a mesa de entrada, acá está el de mesa de entrada, da despacho, pone la firma, pone todo acá y se lo envía al secretario, al secretario del secretario. Entonces lo lee y dice, bueno, le damos lugar, no le damos lugar, me explica por qué, y se comunica con esta persona y me dice, profesor, venga, ya tiene su nota, ¿no es cierto?, contestada. Entonces yo voy, lo busco y me devuelve la nota. Es de una manera formal. ¿Por qué se hace eso? Para evitar justamente la complejidad y que cada uno haga lo que quiera. No es así. Aunque uno tenga el teléfono de esta persona, yo estoy en este módulo acá y yo tengo el teléfono de esta persona, no se me va a ocurrir en este diseño, en esta forma de trabajar, comunicarme directamente con él y saltar todos los otros módulos. ¿Cómo me comunico con él? Primero me comunico con este módulo que está superior a mí
este se comunica a un superior y este se comunica acá. Este le pide a él que le haga todos los trámites, bla, 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 ¿no es cierto? Que vaya a contaduría, busque todo lo que yo hice porque estoy reclamando el dinero que me deben, ¿no? Entonces, vengo por este lado y hago esta acción. Si yo lo hago así directamente, genero problemas que no tienen dimensión, ¿no? Y ahí están los problemas que tenemos inclusive en todos lados, ¿no? Entonces, esta es la forma jerárquica de trabajar. Nos comunicamos formalmente a través de parámetros, van a ver qué son los parámetros, ¿no? De una manera formal y se responde de una manera formal al módulo que corresponde. Y entonces podemos ir de lo general a lo particular. Entonces, cuando yo hago el diseño de estoy resolviendo un problema, lo puedo resolver generalmente. Tengo que hacer de este modo, o sea, yo quiero hacer una casa, digo, bueno, soy el módulo principal, digo, bueno, vamos a hacer una casa. Entonces yo quiero que tenga una pileta, que tenga una entrada, ¿no es cierto? 3 entradas que tenga la casa, y bueno, y esa cosa, y le digo, bueno, que tenga tantos metros cuadrados de cubierto, ¿no es cierto? O sea, son todas cosas generales. Y después entonces le digo al arquitecto 1, al arquitecto 2, voy a hacerme la pileta, voy a hacerme la casa, y vos ves con lo que yo te dije que hiciera. Y entonces ellos los llaman a los maestros mayores de obra, ellos a los albañiles, los otros contratarán. Pero el jefe de acá no hace esas cosas, ¿sí? Él no va a estar en la obra, sino que él le dio justamente la responsabilidad para que hagan los otros, ¿sí? Tampoco hay que abusar mucho del poder. En este caso ustedes no tienen casi poder, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer todos los módulos en este momento. Pero bueno, más adelante van a estar ocupando cargos jerárquicos y recuerden esto de que la comunicación es toda formal, ¿sí? Y no significa que no van a trabajar, ¿sí? El que tiene mayor responsabilidad es el que más trabaja, ¿no? Y también el que le cae el peso de la ley. Y los detalles están abajo, todos los detalles. Bueno, la abstracción está arriba, o lo general, y lo particular está abajo. Acá no hay ningún problema, lo visualizamos perfectamente qué es lo general y qué es lo particular. Bueno, sigamos. Acá en Python, ¿sí? Python es bien particular. Dice, vamos a ver funciones. Entonces, ¿qué son las funciones? Módulos, subrutina también se llama, subalgoritmos, ¿sí? Bloques también podría llamar. Son llamados e invocados desde algún punto del programa. Van a ver ustedes que yo voy a llamar a tal cosa. Che, haceme tal cosa. Y el otro va a recibir, ¿sí? Y lo vamos a hacer a través de un identificador como una acción simple o dentro de una expresión algebraica, relacional o lógica. Esto léanlo bien, estudienlo bien. La función yo la puedo llamar como algo simple, como una acción simple, como leer, input también sería una función, ¿no? Así, o dentro de una expresión, seno de x, coseno, tangente, ¿sí? Relacional puede ser par, no par, ¿sí? Si es igual o no. Entonces dice que puede haber una lista de argumentos o no, y podrá o no devolver valor. Esta es la forma de la función en Python, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener? Una palabra clave que va a decir def, que es la definición de la función. El nombre de la función, ¿sí? Que tiene todas las reglas de un identificador. Acá va a tener entre paréntesis, van a tener los parámetros formales se llaman. Y puede tener una lista de parámetros, parámetro 1, parámetro 2, o puede no tener ninguna. Por eso está entre este cosito que se abre y que se cierra, mayor o menor. Entonces, esta es una lista de parámetros formales con las cuales van a recibir las cosas. 2 puntitos y abajo va a haber con 3, que puede tenerlo o no, pero con 3 comillas simples o 3 comillas dobles, pongo la documentación de la función, que yo puedo acceder en todo momento en esta documentación cuando hago help. Digo help, qué sé yo, función main o lo que sea. Entonces help, y entonces accedo a esta documentación. ¿Qué es lo que hace la función? ¿Para qué sirve? Voy a tener todo un cuerpo de acciones de la función, muchas acciones, qué es lo que va a hacer, y voy a tener una cláusula acá final que es el return, ¿no? Así en inglés criollo, ¿no? Este return que va a retornar, y puede retornar valores, ¿sí? Toda una lista de valores, pero puede tenerlo o no puede tenerlo, porque también está con esta cosita de acá de menor o mayor. Entonces puede retornar un valor, 2 valores,
muchos valores o ningún valor. ¿Está bien? Entonces, e inclusive puede ser que no esté ni el return tampoco. Entonces, porque entonces ya hace algo dentro de la acción. Todo eso es lo que ustedes tienen que ver. Así es como se define la función en Python. ¿Sí? Bueno, entonces acá más o menos, ¿qué significarían los parámetros de invocación y recepción? Acá les hice un diagrama, ¿no? En la cual yo vengo haciendo acciones. Vengo haciendo el programa, hago estas acciones, puedo hasta el fin. Pero resulta que una de las acciones llama a un módulo. Y llama a este módulo con argumentos que se llaman argumentos actuales. Son parámetros, pero para diferir de los parámetros se denominan argumentos. Y son argumentos actuales. Los argumentos actuales, como les dice acá, son valores, constantes, variables, expresiones que son pasadas en el módulo en el momento de la invocación. Estoy llamando, ¿sí? Y estos parámetros actuales pueden cambiar. Yo puedo llamarlo con unos parámetros actuales o con argumentos actuales, después puedo cambiarlo todas las veces que yo quiera, ¿sí? A los argumentos actuales. Valores, o sea, por ejemplo, estoy llamando, quiero preguntar si algo es par, ¿sí? Entonces digo yo, bueno, 5 es par, está dentro del 5 del módulo es par. Entonces, después pido 6 es par, 8 es par, 10 es par, 100 es par, 1000 es par. O sea, esos van a ser los argumentos actuales que pueden cambiar. Y eso se van a comunicar al módulo, donde está definido el módulo, que me recibe con los parámetros formales. ¿Sí? Me va a recibir con los parámetros formales. Entonces, los argumentos se van a comunicar a este módulo, a los parámetros. Y ustedes van a ver que hay diferentes formas de comunicación, que puede ser uno a uno. Y bueno, y Python cambia todo el esquema, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante cuál es el problema que tiene Python, que fue excelentemente resuelto por él, ¿no? Entonces, antes únicamente los parámetros se comunicaban uno a uno, antes en los otros lenguajes. Era uno a uno y tenían que estar todos, no podía faltar ninguno de los parámetros. Entonces, si este tenía 3 argumentos actuales, este tenía que tener 3 argumentos, y el primero se comunicaba con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. No había forma de cambiar porque era demasiado formal ya, ¿no? La comunicación. Entonces, con esto ustedes ven la diferencia entre argumentos y parámetros. ¿Y cómo se llama? Entonces, en algún momento del programa, una acción que puede ser simple, que puede estar dentro de una expresión relacional, lógica, aritmética, llama a un módulo. Entonces, se va del programa que estábamos haciendo antes, llama a este resuelve algo como una caja negra, fíjense, entra por acá, recibe los parámetros y sale con los resultados, hace un retorno. Y sigue trabajando el algoritmo. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, mando a que otra persona haga otras cosas. Y así como esto, puedo llamar un montón. Y de acá adentro también podría llamar a otros, ¿no? De este módulo mismo podría llamar a otro, todas las veces que quiera. Muy bien. Y este módulo se puede reutilizar. Entonces, esto es la invocación y la recepción. Yo lo invoco con los argumentos actuales y lo recibo con los parámetros formales, ¿no? Muy bien. Y entonces ahora, Python, esto es únicamente para Python en el ámbito de las variables. Antes era fácil de explicar esto, ¿no? Decíamos que cada uno tenía su módulo, los locales eran locales, los globales eran globales y listo, se terminó. Pero como el lenguaje Python es un lenguaje interpretado, nos cambió la historia de esto, ¿no? Entonces lo tuvimos que estudiar todo de nuevo. Dice, para poder utilizar una función, un programa se tiene que haber definido antes. Esto sí, yo para poder utilizar algo, tiene que estar definido antes, es como el lenguaje nuestro. Si yo hablo de alguna manera, es porque ustedes me entienden, porque anteriormente ya conocen las palabras. Porque si ustedes no conocerían las palabras que yo con las que le estoy hablando, entonces estaríamos en un mundo de locos que nadie se entiende, ¿no es cierto? Entonces antes ya estuvo definido. Para ello, normalmente las definiciones de la función se suelen escribir al principio de los programas. O sea, los módulos se escriben todo al comienzo y después se lo utiliza. ¿Sí? Aunque pueden haber excepciones, por supuesto. Python distingue 3 tipos de variables. Las variables locales, con las cuales vamos a trabajar sí o sí. O sea, esto va a ser lo más importante para nosotros y no nos vamos a salir de eso. Y también hay 2 tipos de variables libres.
Y eso fue lo que nos complica toda la existencia a nosotros por ahora. Las globales y las no locales. Fíjense, esto es únicamente porque el lenguaje Python es un lenguaje interpretado. Como yo en Python no declaro las variables, recuerden haber hecho algún algoritmo antes, algún programa, yo directamente pongo a A, le asigno input de lo que sea. No me interesa si es entero, si es booleano, si es... No me interesa nada. ¿Por qué? Porque yo ya le estoy asignando un valor. Y es más adelante lo puedo cambiar a ese A, le puedo decir ahora va a ser tipo string. Más adelante le puedo decir ahora va a ser tipo lógico. O sea, es una maravilla lo que hace Python. Pero bueno, el problema ahora es como justamente no se declara, es que ocurren otros problemas. Entonces, a Python no solamente vamos a tener variables locales, sino que vamos a tener dos tipos de variables libres, que se llaman globales y no locales. Entonces, las variables locales son las que pertenecen al ámbito de la subrutina y que pueden ser accedibles por niveles inferiores. Hasta ahora está todo bien. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros, generalmente. Las variables globales son las que pertenecen al ámbito del programa principal. La definición está perfecta. Y las variables no locales, las que pertenecen a un ámbito superior al de la rutina, de la subrutina, pero que no son globales. Entonces, esto, subrayenlo por ahí. Y esto es lo que vino a cambiar toda la historia nuestra para que el profesor les explique en este momento lo que es, porque realmente es un rompecabezas, ¿no? Pero que tiene todo el sentido. Entonces, nosotros dentro de la programación nuestra de esta materia, no vamos a utilizar el poder de Python totalmente. Vamos a utilizar lo que necesitamos únicamente en la materia, ¿sí? Y ustedes, será tarea de ustedes más adelante estudiar lo que falta, ¿sí? Si es que quieren saber más. Porque las otras materias puede ser que utilicen otros lenguajes de programación, entonces quizás que ya no tengan que utilizar esto, ¿sí? Entonces, por ahora vamos a utilizar las variables locales, solamente las variables locales, ¿sí? Variables globales, muy poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos complica la existencia y ya lo van a ver ustedes ahora con un ejemplo que les voy a dar. Entonces, dice, para identificar explícitamente las variables globales y no locales se utilizan las palabras reservadas global y non-local. Así. Las variables locales no necesitan identificación. Entonces, ahora ya tenemos tres definiciones, ¿no es cierto? Las variables locales, que son las que pertenecen a un ámbito, y las que pueden ser accedidas por niveles inferiores, como si fueran globales, pero van a ver que esta regla se rompió. Y después tenemos las globales, que son las del ámbito principal, ¿no? Y las no locales es la que pertenecen a un ámbito superior, pero no a la de las variables globales. Bueno, un rompecabezas. Entonces, por ello, hicimos este pequeño ejemplo que nos resuelve todos los casos posibles, ¿no? Entonces, esto está al final en la bibliografía. Hay 2 páginas, 2 links que lo explican más o menos mejor que yo, ¿no? O sea, mejor de lo que está explicado acá, porque se toman el tiempo de explicarlo más y tienen el lugar para hacerlo. Entonces, fíjense, vamos a ver el primer ejemplo de acá. Vamos a tener en cuenta las líneas de programa. Entonces, por ejemplo, esta definición de global de acá está ocupando la línea 2, esta es la línea 3, esta es la línea 4. Para que veamos todos los casos posibles. Por eso, o si no, tendría que haber llenado 10 filminas de este ejemplo nada más. Entonces, esta es la línea 2, la línea 3 y la línea 4. Entonces, yo voy a poder habilitar una, deshabilitar la otra, o después también inclusive cambiar de posición una con la otra para que ustedes vean qué es lo que ocurre. Esto lo vamos a ver bien enseguida en los casos de estudio, que vamos a hacer justamente cada uno de ellos. Entonces, fíjense, este es el módulo principal, el que está acá abajo. Siempre la definición de una función se lo hace antes para que se lo pueda utilizar, ¿sí? Entonces acá defino una función que se va a llamar módulo 1. No tiene parámetros formales, fíjense, no tiene ningún parámetro formal acá, ¿no? Y voy a poner la palabra reservada global a. Acá voy a poner una variable que es local a este módulo porque está definida en este módulo a 7, ¿no? Que le asigno 7. Voy a imprimir la variable a cuánto vale y voy a retornar
nada, digamos, no pongo ninguna variable que voy a retornar. Pero le pongo la palabra reservar return. Si quisiera, podría haberlo evitado también. No había ningún problema porque retorna y siempre va a retornar al final. Entonces no hay problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es que se ejecuta este algoritmo acá? Primero, vengo acá, se define toda esta función y vengo y digo, bueno, a A le asigno 5 en el módulo principal. Inmediatamente invoco al módulo 1. ¿Qué hago de acá? Me voy a este módulo de acá, no tiene parámetros, así que no hago ninguna relación de los argumentos con los parámetros. Acá no tiene argumentos, ¿no? Entonces tampoco tiene parámetros y vengo y digo, bueno, hace global la variable A, después vemos, hacemos todo esto, imprimimos y retornamos y después volvemos acá, retornamos e imprimimos A. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo este programa. Entonces acá vienen los casos. Y a ver si prestan atención. A esta sí que póngale todo el ojo acá porque después las preguntas van a ser infinitas sobre esto. Entonces fíjense, estos son los casos de la línea 2, la línea 3 y la línea 4. Entonces, en el primer caso, como está así tal cual, ¿no? Tal cual, imprime 7 y 7. ¿Por qué? ¿Por qué imprime 7 y 7 los print? Porque primero hace la 5 acá, venimos, ¿no? Decimos que va a ser la variable global A. O sea que ahora A va a ser global para todos los módulos. A continuación decimos que el A va a tomar el valor 7. Entonces imprimimos acá dentro del módulo A7. Perfecto. Ahora retornamos, ¿no es cierto? Acá. Y venimos acá e imprimimos A. Pero ahora ya no es el A esta de acá, sino que es el valor 7, porque le asignamos otro valor a esta variable de acá, que era global antes, y por eso este global es el que lo cambio a este valor de acá. Entonces imprimió 7 y 7, tal cual. ¿Lo ven? Entonces eso es lo que significa esto de acá, con esta prueba de escritorio, que están todas las líneas. En el siguiente caso, no va a estar la variable global A. Fíjense que entonces, ¿qué hacen acá? Le ponen un numeral, cosa que lo pongan como comentario. Entonces, únicamente va a empezar con A7, print A y todo lo mismo. Pero únicamente no va a estar, está la línea 3 y está la línea 4. O sea, todo sigue estando, excepto la primera. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ejecutamos y ¿qué nos imprime? Nos imprime 7 y 5. ¿Por qué? Porque la variable A no fue global. Como ya no está global, entonces el A7 lo imprime acá porque es local, imprime 7, pero cuando yo retorno, la localía o el ámbito de esta variable sigue teniendo valor, entonces acá se imprime 5. Y eso es lo que nos da acá, porque no fue declarado. Bueno, y así sucesivamente. Ahora no está ni la primera línea ni la segunda, pero sí está la tercera. ¿Sí? O sea, perdón, claro, la tercera que es el número 4. O sea que no está. Esto está comentado está comentado entonces imprimo A. ¿Qué va a pasar? Vengo, ¿no es cierto? Llamo al módulo, imprime 5. ¿Por qué? Porque está tomando la variable global. Lo imprime, retorna y viene acá, imprime 5 también, porque no hay nada que lo cambie adentro. ¿Sí? Pero parecería que yo tengo acceso dentro del módulo a la variable A, lo cual no es correcto. Recuerden que este no está, el segundo tampoco está, o sea que están los dos comentados únicamente. Lo único que yo tengo acceso es a verlo a la variable y a imprimirla, pero no puedo cambiarla. Por eso ahora viene el siguiente. El siguiente yo saco el global de acá, ¿sí? E intercambio estas dos líneas. Primero pongo el 4 y después pongo el 3. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Va a haber un error. Parecería que es lo mismo que antes, pero ahora yo acá tengo la A7, pero esta está debajo. Entonces, cuando vengo a imprimir, ¿por qué no imprime 5 si era igual que el caso anterior? Porque se está declarando una A más abajo y ahí ya tiene validez la A local y entonces inmediatamente se da cuenta, che, declaraste una variable y la estás tratando de usar antes de que tenga la asignación. Y entonces me retorna un error. ¿Sí? Es una cosa re extraña lo que sería la localidad. Y finalmente ponemos el global acá, ¿sí? E intercambiamos estas dos líneas. Intercambiamos esta, pero puse global. Entonces ahora sí va a funcionar. Pero fíjense que imprime justamente al revés ahora. ¿Por qué? Porque
Primero, ¿no es cierto?, se hace la 5 y está el print antes que este y este después. Entonces imprime el 5 primero y después cuando vengo acá, cambio por el A7 y acá imprime 7. Entonces, esos son, ¿cuántos algoritmos hicimos solamente en estos casos? Hicimos un montón. 1, 2, 3, 4, 5 algoritmos tenemos que hacer para ver todos los casos de las posiciones de las variables y de lo que significa el global y de lo que significa el error cuando yo hago algo y el acceso a las variables globales. ¿Sí? Bueno, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer en todos los problemas, no le vamos a complicar la existencia, vamos a tratar de no poner los globales. ¿Sí? Entonces la cosa va a ser más sencilla, mucho más sencilla. Pero bueno, como estamos en la teoría, tenemos que ver la mayor cantidad posible de casos, ¿no? Y para que ustedes puedan diseñar mejor los problemas si es que lo necesitan. Entonces, ahora viene otra forma que lo vamos a explicar de nuevo más adelante, pero bueno, sería bueno que lo veamos acá. Entonces, ahora yo ya tengo, dentro de un módulo 1, tengo definido otro módulo. Dentro de uno, defino otro. ¿Sí? Y entonces, este de acá, que sería el programa principal, va a ser principal para este módulo, para el módulo 1. Y esta partecita de acá, ¿no es cierto?, va a ser, por supuesto, la parte principal para este módulo de acá. Y este de acá va a ser el programa principal de todo el programa. Entonces, este va a llamar al módulo 1, pero a la vez este va a llamar a otro, pero primero va a correr esto de acá y después va a llamar a este módulo de acá. Y entonces acá tenemos lo que se denomina el no local. Y van a ver ustedes qué es lo que hacen, cómo lo resolvió Python a todo este problema, pero por no declarar únicamente las variables. O sea, una gran solución, un gran alivio que nos dio en una parte, nos puede traer dolores de cabeza para otro, pero lo resolvió Python excelentemente. ¿Sí? Nada más que, bueno, tenemos que tener en cuenta algo. Entonces, ¿qué hacemos para recorrer este programa? Primero venimos acá y hacemos la variable global. Bueno, acá están los casos. Entonces, de nuevo, vamos a tener esta línea de acá y esta línea final que es de la 9, ¿no? Y entonces nosotros vamos a poder poner una u otra y vamos a poder intercambiar también para que veamos todos los casos y no estemos haciendo todos los algoritmos. Entonces, si están todas las líneas, ¿sí? Si está, por ejemplo, si yo saco este numeral de acá y saco este numeral de acá, no pueden estar las dos cosas, las dos acciones estas acá, y entonces inmediatamente me tira un error, porque no puede estar no local y global a la vez, entonces me dice error, tenés un error tanto, ¿no? Que en este caso no lo detalle. Pero ahora fíjense que ahora supongamos que no está ni este, o sea, los dos están comentados como en este momento, ¿sí? Pero sí está este de acá. ¿Cómo funciona este algoritmo? De paso, veamos la prueba de escritor. Primero hacemos que la variable global A sea 4, llamamos al módulo 1, venimos acá al módulo 1, ¿y a dónde nos vamos? Y nos vamos a la parte principal de este módulo que es acá. Y dice, a esta variable le voy a asignar a 3, pero resulta que esta A no es igual que esta, porque esta es local a este módulo, ¿sí? Entonces ahora llamo a este módulo de acá y me voy al módulo 2, acá. Entonces me dice que imprima A. Tengo acceso a este A, entonces voy a imprimir el número 3 de acá. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos viendo ahí. Imprimo, a ver, no, perdón, no está acá. Bueno, acá lo que estoy haciendo, fíjense que me da un error, me dice, ¿no? No está ninguno de los dos, pero quiero imprimir A, pero ahora no se sabe cuál de las dos A es. Por eso, porque acá tengo esto, pero ya no es como el caso anterior de uno dentro del otro. Entonces, por eso es que me tira un error cuando hago esto de acá. ¿Sí? Y es más, me lo hace esto porque me dice, usted está tratando de utilizar una variable que después le está asignando un valor y le está diciendo que esta A es local a esta de acá. Perdón, esa era la solución, no la anterior. No es que las dos tengan acá globales y ese. No, perdón. Acá el problema es, como vimos acá en un caso, en la cual estoy imprimiendo una variable y después le estoy dando una asignación a algo local. Entonces me dice, ahí hay algún error, entonces no puede hacer esto. Si lo hubiera hecho al revés, capaz que tenía problema. No tenía problema. Entonces, este es el caso ese en que no están los dos y estoy haciendo esto. Bueno, vamos al siguiente caso, ¿no es cierto? Y bueno, y ustedes acá, para no aburrirlos demasiado, tienen todos los casos estos, ¿sí? Acá. Y esto lo vamos a ver enseguida en los casos de estudio, así ahí lo explicamos y no hacemos tan largo la teoría esta, ¿no? Bueno, podríamos analizar una más. Por ejemplo, está la línea 3
no está la línea 4, o sea que esta le saco el no local, esta sigue así como comentada, ¿no? Y esta es la línea 9. Entonces, ¿qué me va a imprimir? Que sería esta línea de acá. Entonces, esta no local es la que me resuelve un problema, ¿no es cierto? Entonces venimos, el A4 acá, ¿sí? Llamamos al módulo, venimos acá con el A3, venimos acá, y ahora me está diciendo que no es local esta de acá. Entonces, ahí sí va a imprimir el número A, pero imprime el número este, que no es global en este caso porque no es no local. Eso es lo que le decía en el concepto anterior, que las no locales son locales a un módulo, pero que no son globales. Entonces, eso era así. Entonces, imprime el número 3 y después asigna el 1, ¿sí? A este de acá. Entonces, cuando venimos acá, imprime, después saliendo de este módulo, volvimos, retornamos, imprime el número 1 de acá. Y después retornamos de nuevo, retornamos acá, y sigue siendo la global que tiene valor acá, que es el A4. Entonces, fíjense, este caso es maravilloso porque me dice todo lo que necesita, ¿no? Y bueno, los otros también. Entonces, aunque yo le haya dicho así, se hayan confundido y yo también me haya confundido en lo que le estaba diciendo, el algoritmo es uno solo y es totalmente transparente y acá están todos los casos y lo podemos ir probando uno por uno y viendo qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Y haciendo la prueba de escritorio con el Visual Studio. Pero bueno, no nos vamos a detener tanto porque de todas maneras nosotros vamos a tratar de no usar ni no locales ni globales, ¿sí? En todo el transcurso del cuatrimestre para no hacernos tanto problema, ¿sí? Pero ustedes saben que es ahí el quid de la cuestión del ámbito de las variables globales y no locales. Entonces, la idea para que no ocurran los efectos laterales, o por qué es el efecto lateral, cuando yo utilizo variables que no son de mi módulo. Ese es el efecto lateral. Yo estoy utilizando algo que no pertenece a mi módulo. Entonces es como algo global, algo no local. Entonces toda la comunicación entre módulos debe realizarse a través de los parámetros y los argumentos. Cualquier otra comunicación se conoce como efecto lateral. Entonces yo, para comunicarme desde un módulo hacia el programa principal u otro módulo, lo hago a través de los argumentos y este me devuelve algo de los argumentos y los parámetros, ¿sí? Si yo lo hago de otra forma, como pueden ser las variables globales, entonces puedo tener el efecto lateral, que es un error no deseado. Que alguien me cambie en un módulo, me cambia algo que afecta a todos, ¿eh? Y eso es lo que ocurre con las variables que son globales. Van a ver ustedes que Python y muchos lenguajes tienen variables globales, porque son necesarias en este caso, ¿no? Esto más o menos era como la programación modular, la estructurada, era demasiado estructurado. Y aunque había variables globales, eran totalmente indeseadas. En cambio acá no es que sean indeseadas, ¿no es cierto? Sino que vamos a tratar de no utilizarlos tanto y ver cuándo nos conviene hacerlos o no. Bueno, acá esto ya es llegando más a lo terrenal. ¿Cómo se comunican los módulos con la definición de justamente las funciones? Entonces, fíjense, cuando ustedes van a la bibliografía, cada uno tiene nombres diferentes y acá nosotros en estos 4 casos ya tratamos de definir todo lo que está escrito en bibliografía. Entonces, fíjense, tengo el módulo principal, llamo como una acción simple, llamo a la función fórmula y le paso 1, 2 y 3. ¿Sí? Estos 3 parámetros, estos 3 argumentos, que son argumentos actuales, ¿sí? Son los que están invocando. Entonces llaman. Entonces voy y busco la fórmula. Y fíjense que la fórmula me espera con estos 3 parámetros. Que en este caso, fíjense que tienen valores iniciales los parámetros. Que eso es fantástico en Python. ¿Por qué? Porque ya nos dicen qué pasa si yo no pongo ninguno. Entonces ya vamos a ver en el siguiente caso. Si yo pongo estos 3 acá, entonces cada uno se comunica con cada uno. El 1 va a ser para el X, el 2 va a ser para el Y y el 3 va a ser para el Z. No hace falta tener estos valores iniciales de acá. Entonces vengo y devuelvo esta fórmula. Entonces este va a ser 1, este va a ser 2 y este va a ser 3. Si esto es 1 más 2 va a ser 3, menos 3 va a ser 0. Y eso es lo que devuelve el print que es el valor 0. ¿Está bien? Entonces se comunicó 1 a 1 y no tomó los valores iniciales.
Fíjense qué pasa de nuevo, llamo a la misma fórmula como una acción simple, con un solo parámetro, con un solo argumento, perdón. Yo me confundo entre parámetro y argumento, porque así se hablaba antes, ahora ya se distingue perfectamente. Este es un argumento y se comunica con el primero de acá. Entonces el X va a ser 1. Y los otros valores, como no están, entonces toman estos valores iniciales. Entonces el X va a ser 1, el Y va a ser 2, va a ser 3, fíjense que estoy sumando, y el Z va a ser 1. Entonces el resultado va a ser 2, porque esto era 3 menos 1 es 2. Entonces esto es con valores iniciales, y van a ver ustedes que acá se comunica 1 a 1, cada uno con el primero. Bueno, fíjense que eso yo lo podría cambiar el orden de los parámetros. Parecido a esto, pero ahora yo puedo cambiar el orden de los parámetros. Entonces fíjense que lo hago de esta manera. Ahora ya no me interesa el orden, pero sí los pongo acá con sus valores cada uno. Entonces el Z va a ser 8, el X va a ser 5. Entonces estos son los argumentos actuales, estos son los formales, pero esto es lo que yo estoy pasando acá. Aunque esto tiene los parámetros, los valores iniciales, pero ahora yo digo que Z va a ser 8. Acá entonces entrará el 8, en el X va a haber 5 y en el Y va a haber 9. Entonces 9 más 5 será 14, ¿no es cierto? Menos 8, ¿no es cierto? Es 6. Y eso es lo que imprime. Entonces, fantástico la ventaja que tiene Python, ¿no es cierto? Entonces yo puedo poner los parámetros en diferentes órdenes, pero tengo que decirle con cuál valor es. Entonces el orden de los parámetros. Esto tiene un nombre que se pasa por identificador clave, etcétera. Tiene un montón de nombres cada uno, ¿no? Pero ustedes ven para el uso de que lo pueden hacer, porque si no entramos demasiado en Python. Bueno, acá viene la función como parámetro. Entonces yo puedo poner ahora una función dentro de otra función. Entonces, por ejemplo, llamo a la función mostrar desde el principal. Estoy llamando a este. Y estoy llamando a este mostrar de acá que está definido. Pero dentro del mostrar lo mando con el incremento y el argumento va a ser 5. Entonces, fíjense. Primero llamo a mostrar y dentro de él incremento. Entonces, ¿qué se hace? Primero se va a incremento. Entonces vengo con el valor 5, voy a incremento y entonces retorno con el valor 6. Entonces todo incremento tiene el valor 6. Todo esto retorno con 6. Y ahora recién me voy a mostrar, me recibe con el parámetro formal y vengo e imprimo i. Pero en i fue el valor 6, porque así es como lo recibió, con todo el incremento que ya está resuelto. Entonces imprime el valor 6. Entonces esta es una función como parámetro. Y bueno, y acá tenemos esta función de calcular, entonces fíjense que yo puedo mandar los dos parámetros, entonces fíjense que yo hago 15 más 8, ¿no? Que es lo que yo quiero hacer, si es que hago la suma. Entonces me recibe estos parámetros, sumo estos dos, me devuelve la suma, me devuelve la resta, me devuelve la multiplicación, o sea, hago todas estas acciones. Y puedo retornar tres valores, suma, resta y producto, ¿sí? Entonces, los tres valores de acá. Y entonces yo puedo imprimir, y fíjese que cuando imprimo, se imprime una terna de valores, 23, 7 y 120. A esto más adelante lo vamos a llamar tupla, ¿no? Que es una terna de valores, así con paréntesis bien, ¿sí? Pero también lo podemos recibir de esta forma, y haciendo una acción múltiple, suma, resta, producto, y calculo 7 y 25, o sea, lo mando de nuevo a estos argumentos actuales a calcular, y entonces me devuelve la suma, la resta y el producto, así en orden, y cada una de las variables va a tener su valor y ya no va a ser una tupla, ¿sí? Entonces, vuelve 32 menos 18 y 175. Entonces, pero cada uno está asignado a una de las variables. ¿Lo ven? Bastante sencillo. Vamos acá al diseño top-down, un ejemplo completo, digamos, lo vamos a ver rápidamente porque después lo podemos ver en el práctico, pero fíjense que acá está toda la modularización, entonces yo quiero hacer, ingreso dos valores, pero lo tengo que hacer con un menú, entonces hago el menú, fíjense que el principal va a llamar primero al menú, ¿no? Y que muestra todo esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Ingresa dos valores. Entonces, fíjense que con esto yo hago un módulo que ingresa uno solo. ¿Por qué? Porque lo voy a llamar después dos veces. Primero voy a llamar para que ingrese A y después para que ingrese B. Y entonces dice que está en el intervalo 0,9. Entonces, ¿qué voy a hacer? Validar este número que está en el intervalo 0,9. Después dice que lo muestre, así nomás el número, pero después también que este muestre, mostrar
diga, voy a mostrar de número a letra y que le ponga un separador. Todo esto, fíjense, cómo yo este enunciado lo hago como un árbol para que cada uno diseñe el módulo que le corresponde. Entonces ahora yo digo, bueno, Pablo, voy a hacerme el menú, María, hacerme el par X, que es una función que tiene un solo parámetro que me devuelve si verdadero o falso, si es par o no. Y fíjense que par va a llamar, ella es, ¿no es cierto?, una chica y llama a otra, dice, che, está bien, yo voy a hacer par, pero necesito que vos me hagas el resto. No voy a utilizar la función mod de Python ni nada por el estilo, porque no quiero, lo quiero hacer que vos me hagas una función. Entonces voy a hacerme la función resto y después devolvérmela para que yo la pueda trabajar. Y bueno, y después alguien va a decir si son pares, si es parete, entonces intercambiame los valores. Y bueno, y después también faltaría un módulo que es salir. Fíjense, este puede ser un diseño en que cada uno se reparte las tareas. ¿Sí? Bien clarito. El principal es el que ordena, le dice, haceme estos tres, y esto cada uno le dirá a sus compañeros, háganlo. Muy bien, acá están todos los módulos. Acá está el módulo principal, todo lo que hace. ¿Sí? Entonces, fíjense, es el menú de opciones. Él hace el llamado. Este es el módulo principal y él llama a par, dice si este es par y este es par, entonces intercambiar los dos valores y mostrarlo como letras, qué sé yo. Fíjense, llama a los otros módulos, a los que están inmediatamente debajo de él. Ingresar número A, ingresar número B, los dos son números enteros. ¿Sí? Y después si los dos son A y B, fíjense, dentro de... Bueno, y listo, después print, input, presiona enter para terminar. Entonces este es el módulo principal, esto es lo que se encarga el jefe de hacer, ¿no? Y de lo general a lo particular. Bueno, entonces ahora como ya él ya deslindó su responsabilidad, cada uno hace su menú. Entonces, Pablo hará este menú, ¿no? No lo deja salir de acá hasta que no haya elegido la opción correcta. Elija una opción y son las tres. Bastante sencilla. Se resuelve un problema sencillo, se lo puede controlar, se lo puede probar hasta que esté perfectamente hecho. ¿Sí? El que quiere hacer la validación, que sea un número que entre de 0 a 9, entonces viene un parámetro, me dice, che, yo te voy a mandar un parámetro y quiero saber si este está entre 0 y 9. Entonces, digo, bueno, ¿es verdad o es falso? Entonces dice, bueno, empieza con falso, acá si está entre 0 y 9, qué sé yo, me devuelve verdadero o falso. Entonces me retorna auxiliar y entonces va a estar validado, ¿no? Entre el 0 y 9. Entonces fíjense acá, la función de validación dice, che, ingresame un número, entre 0 y 9, y dice, mientras no esté validado, seguime pidiendo. Entonces te me devuelve un valor verdadero o falso, y cuando ya esté validado, lo sale. Entonces lo muestra en letras, le pone línea, mostrar hará lo que tenga que hacer. ¿Sí? Entonces, cada uno nos vamos haciendo un módulo diferente. El mostrar va a hacer esto, va a llamar a separador, separamos una línea, hacemos otra separada y mostrame de número a letra. Acá. Bien, acá viene el separador, dice, che, imprimir 5 veces el asterisco este. Este hace la tarea bien pequeña, bien sencilla. Viene el valor par, dice, bueno, para que un número sea par, para que sea par, bueno, digo que esto es falso, voy a calcular el resto de dividir por 2 porque estoy haciendo par en este caso, porque puedo hacer, esta función me sirve para hacer cualquier como divisibilidad, ¿no es cierto? O sea, si es divisible por 3, por 5, por 7, por lo que ustedes quieran, pero en este caso es por 2, si el resto es 0, entonces va a devolver que es verdad, porque es par el número, ¿no? Y bueno, pero como necesita el resto, alguien hace el resto. Y que esta era la función del resto que ustedes lo vieron en la clase anterior. Entonces devuelvo esto de acá. No utilizo el mod porque estamos haciendo nosotros todo. Bueno, entonces hacemos esto y hay otro que va a ser un intercambio de datos. Entonces dice, bueno, para el intercambio de datos utilizo un auxiliar y después hago el intercambio de este y el auxiliar de este. Entonces intercambio los dos valores. Recuerden que esto también se lo puede hacer en una sola línea en Python. Pero como nosotros no sabemos qué lenguaje vamos a utilizar, ¿no es cierto? Aparte del Python, lo hacemos completo. Y bueno, y después acá está de número a letra. Acá al costado, fíjense si n es 0, entonces es 0. Acá es 1, 2, 3. De acuerdo al valor del número, pongo la cadena de caracteres que corresponde. Entonces ahí me sirve el elif, este de acá. Ahora fíjense que desde el caso pasado de Python, que estábamos en el 10, ahora ya se puede utilizar otra estructura condicional que nosotros no la teníamos registrada. O sea, Python va avanzando, es dinámico, todo va cambiando. ¿Sí? Entonces,
Ya hay otra estructura selectiva más para utilizarla y para el año ya la pondré también, ¿no? Pero para que ustedes vean que todo va a cambiar. Entonces, que no es algo estático. Muy bien, entonces ahí tienen todo el problema resuelto. Entonces acá vean este libro, vean estos links, que están muy buenos estos links, ¿no? El último por lo menos, en donde les resuelve eso de lo que yo les decía de non local y global, está mejor explicado acá, ¿no? En estas tres de acá. Bueno, listo, muchas gracias. Vamos a cerrar vamos a dejar de grabar. ¿Dónde está? Espero que hayamos estado detener.